1380 AM. El Señor está pasando por aquí. El Señor está pasando junto a ti y quiere bendecirte, quiere abrazarte y verte feliz. Es seguro, Él te quiere bendecir. ¿Qué está pasando? Está sanando. ¿Qué está pasando? Junto a mí, junto a ti. Está pasando. Está sanando. Y Él está pasando junto a ti. Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Soy el Padre Alberto y muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Soy el Padre Alberto y les doy la bienvenida a nuestro programa, El Mensajero Eucarístico. El día de hoy tenemos un tema muy interesante que ya habíamos, que nos lo habían pedido desde hace varios días, un par de semanas, por cierto, que la semana pasada pues no lo preparamos, entonces pues ciertamente no quise abarcarlo porque pues es una responsabilidad muy grande el poder estar frente a un micrófono y no estar seguro de lo que uno quiere hablar. Entonces vamos a hablar sobre los sellos del Apocalipsis el día de hoy, los 7 sellos de los que habla la Sagrada Escritura. Esperamos que nos puedan acompañar. Acuérdense, queridos hermanos y hermanas, que este es un momento muy interesante, muy bonito para todos, pero es un momento también bien complicado. Es un momento en el que todos, o la mayoría de nosotros, estamos invitados a poner atención en todas las circunstancias de la vida, todos los momentos de la vida, todas las cuestiones que nos están enmarcando. Entonces, ojalá que nos acompañen. Vamos a iniciar este programa como cada lunes con una oración pidiéndole a nuestro Señor que nos ayude a poderlo ver y poderlo entender. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Señor Dios Todopoderoso y Eterno, gracias te damos por tu gran amor, por tu gran misericordia, por tu gran compasión para nosotros, Señor Dios omnipotente. Porque sabemos, Jesús, que solamente tú tienes nuestra vida en tus manos. Queremos hacerlo todo, Señor Jesús, para alabarte y glorificarte por todo el bien que haces por nosotros. Ayúdanos, Señor, a entender los signos de los tiempos, a entender los signos de la naturaleza, de la vida social, de la vida pública, de la vida cultural, de la vida económica. En una palabra, entender todos y cada uno de los signos, estar atentos a esos signos. Danos el don de discernimiento para que no nos dejemos caer por las cosas que no están correctas, que están confusas, que están llenas de mucha turbulencia y que lo único que vienen a comunicarnos es terror y angustia. Entonces, Señor Jesús, en tus manos ponemos todo nuestro quehacer para que todo lo que hagamos sea para darte gloria a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, queridos hermanos, muchas gracias. Nuevamente, sin mayor preámbulo, quisiera que, si usted puede y desea, ¿verdad?, puede acompañarnos a través sacando su Sagrada Escritura un poquito ahí. Vamos a abrir el libro del Apocalipsis, capítulo 6, versículos del 1 y siguientes. Vamos a ir analizando un poquito, leyendo. Quisiera entonces hablar de manera mucho más, de una manera muy concreta, quiero decir, y de una manera generalizada sobre lo que es el Apocalipsis. ¿Qué significa Apocalipsis?
Apocalipsis significa las últimas cosas, los últimos tiempos, los últimos eventos, lo que vendrá, lo que sucederá, lo último que sucederá. Así como Génesis significa el principio de las cosas, Apocalipsis significa el fin de las cosas. Entonces, mientras Génesis en la Sagrada Escritura, por supuesto, nos va a hablar justamente del origen de las cosas, cada una de estas cuestiones, cómo Dios creó el universo, qué hizo, qué sucedió, qué existió, cómo se dieron los grandes eventos históricos que nos han hecho llegar a lo que estamos ahora. Entonces, obviamente, en el caso del Apocalipsis van a narrarse los eventos históricos sobrenaturales que van a suceder o acontecer en el último tiempo, son los últimos tiempos. Y entonces en el Apocalipsis vamos a encontrar varios temas importantísimos. Les advierto desde ya, queridos hermanos y hermanas, que este es un tema demasiado teológico, escatológico, por eso pocas veces yo toco estos temas, porque generalmente implica que uno maneje conceptos que no son tan fáciles de comprender para el común de las personas. Trataré de ser muy simple en mi explicación para que podamos entenderlo, pero no por ello pues voy a tener que dejar de utilizar esos conceptos que son muy precisos y necesarios. Entonces, entre ellos hablamos en el Apocalipsis vamos a encontrar cuestiones escatológicas, es decir, cuestiones de las cosas por venir. Vamos a encontrar los novísimos, que se llama, o las nuevas cosas, que es hablar del pecado, del juicio, del purgatorio, del infierno y el cielo. Entonces, eso lo vamos a encontrar, cómo es que nuestro pecado va a originar el juicio de Dios, el juicio particular, el juicio universal. Y luego también, de acuerdo a ese juicio, tendremos nuestros destinos, como se dice, posibilidades de existir por la eternidad, ya sea yendo al purgatorio, al infierno o al cielo. Entonces también vamos a encontrar cuestiones muy antropológicas. Vamos a ver que hay una visión de Dios desde una perspectiva muy humana, pero recordemos esto. Dios el encarnado, es decir, la segunda persona de la Santísima Trinidad. San Juan en el Apocalipsis va a dirigirse a Jesús muchas de las maneras como el Hijo del Hombre, el Cordero, el Mesías, el Juez universal, el Señor que está sentado sobre un trono, y va a manejar, por supuesto, un sinfín de símbolos y de figuras de ser figuras que le llamamos nosotros antropomórficas, o sea, figuras que son muy humanas, pero que no corresponden tampoco a la cuestión humana. Por ejemplo, cuando habla de todas estas figuras mostrencas, todas esas figuras que parecen raras, que si uno las llevara a la realidad, cuando menciona había una criatura con 7 ojos, con 7 cuernos, con 7 cabezas, con todas esas cosas. Entonces, acordémonos que en la mayoría de las cosas que vamos a encontrar en el Apocalipsis corresponden a unas visiones nocturnas, son sueños, son lo que le llamamos también nosotros vuelos místicos. En otras palabras, es decir, puede ser que lo que le llama San Juan, fui arrebatado, él empieza a hablar incluso de cuestiones de cielos, ¿no? Al segundo cielo, al tercer cielo, al cuarto cielo, etc. Refiriéndose, por ejemplo, a los niveles de presencia ante Dios, porque alguna vez me parece que lo estuvimos manejando sobre esto y hablamos que todos, absolutamente todos las realidades eternas van a estar divididas en niveles. En otras palabras, el infierno tiene niveles de castigo, pero seguirá siendo castigo. Entonces las personas más malas, o sea, no todos los que van al infierno recibirán el mismo castigo. Entonces habrá quienes por su estado de pecaminosidad ellos puedan llegar a tener un castigo enorme, y entonces
estarán en el primer cielo, en el primer nivel de castigo, y luego los que siguen y los que siguen y los que siguen. Entonces todo se entiende de una manera figurativa, por decirlo así. Vamos a ponerlo de esta siguiente manera, como una espiral. Todas las realidades eternas, desde infierno, purgatorio y cielo, las vamos a poner de una manera espiral para que en esta figura, a ver si puedo alcanzar aquí que necesito. Este va a ser, este es el que necesitamos para poder ejemplificar esta parte. Entonces hagan de cuenta que estamos nosotros, este es el espiral de la creación, para ver si lo podemos ver un poquito. Entonces, este es el espiral de todas las cosas. Entonces, vamos a decirlo así, queridos hermanos y hermanas, que la primera parte que corresponde al espiral de las realidades eternas corresponde al infierno, ¿sí? El segundo corresponde al cielo, el segundo corresponde al purgatorio, y el tercero correspondería al cielo. ¿Eso qué significa? Que entre más abajo estés de los castigos, mucho de esta espiral, tus castigos van a ser mucho más grandes, ¿sí? Conforme va subiendo, tu castigo es mínimo, haciéndose menos, y entonces llegas a un punto en el que ya tu nivel de castigo ya no corresponde al infierno, sino corresponde al purgatorio. Y conforme en el purgatorio, gracias a Dios, tenemos esta oportunidad de salir, entonces se nos dice que vamos en esta espiral así, saliendo conforme va avanzando el grado de entrega, el grado de purificación. Entonces vamos saliendo así, de esta manera. Entonces vamos de sufrir mucho a sufrir poquito, más o menos, hasta que ya pasamos al cielo. Y en el pasar, pero cabe aclarar que entre el infierno y el purgatorio no hay paso, para que no se vayan a confundir. Los que están en el infierno automáticamente se quedan ahí para siempre. Pero quiero decir que los que están en el último nivel del purgatorio son las personas que se alcanzaron a salvar por un pelito de rana, como se dice. Y entonces esas personas son las que empiezan en el nivel más bajo en el purgatorio, donde los castigos son intensos. Y conforme van avanzando, entonces ellos sí tienen la posibilidad de salir. Ellos sí tienen la posibilidad de purgar sus penas, y entonces pasarán al cielo. Y ya pasando en el cielo, también es cierto que en el cielo hay niveles. Entonces en el cielo los niveles ya no se ven de una manera, vamos a decirlo, vertical, sino ya los niveles van a ser vistos de una manera horizontal. Así van a ser los niveles. Entonces, Dios está aquí en mi mano, es mi mano, aquí está Dios, pero las personas, entre más vida de gracia hayan tenido, van a ser conforme van a estar cerca de Dios. Entonces, si Dios está en el centro, así, en el primerísimo nivel que están los que están ahí ya gozando de la presencia de Dios totalmente, entonces empezamos a ver que son los primeros 9 tronos angélicos. Estamos desde los querubines, que son los más cerquísimas de Dios. Después vienen los querubines, los serafines, ángeles, arcángeles y tronos, dominaciones, potestades y no sé qué. Entonces ya vamos hasta acá, estamos hasta el séptimo. Después del séptimo empiezan las personas, los seres humanos. Entonces ahí empiezan los que fueron. Primero están los mártires, los que han muerto como mártires. Después tenemos a los que han entregado la vida para salvaguardar la integridad de la iglesia, o sea, que han hecho grandes proyectos, padres, fundadores de congregaciones, etcétera, lo que sea. Gobiernos muy buenos, etcétera. Y luego después los que nos hayamos esforzado por consagrarnos o santificarnos a través de una determinada virtud. Entonces vamos a estar más, en el siguiente nivel vamos a estar los virtuosos los virtuosos en la caridad, en el amor, y luego los de la compasión, la misericordia, la paciencia. Y conforme hayamos practicado menos esas virtudes, vamos a irnos alejando entonces algunos ya nos tocará, vuelvo a poner esto, algunos ya nos tocará observar y contemplar a Dios desde acá, desde el último nivel, así. ¿Pero qué significa? ¿Qué significa eso? Que nosotros no nos vamos a dar cuenta de eso. O sea, no vamos a decir,
mi vida virtuosa fue menos que la de San Francisco de Asís en el cielo. Aún así, el pedacito que te corresponda contemplar de Dios te va a hacer tan feliz y tan dichoso que no vas a tener envidia, no vas a tener egoísmo, no vas a decir, pero si yo también me morí, sí, pero ¿qué crees? A ti no te clavaron los clavos. Pero si a mí me clavaron los clavos, pero ¿qué crees? A ti no te salieron los estigmas. Entonces, ¿sí me explico? Pero entonces en el cielo esta cuestión decía, para volvernos a hacerlo un poquito más ejemplar o recordarlo concisamente, entonces el infierno y en el purgatorio los niveles se dan de manera vertical. En el cielo es horizontal. Entonces, y esto empieza aquí. Bueno, es que me gustaría tener algo para dibujar, pero bueno. ¿Te acuerdan? Aquí está lo del infierno hasta acá abajote, lo más lejos, y conforme llega aquí a la mitad, como quien dice, está una puerta donde los del infierno no pueden salir, y aquí los del purgatorio en el último nivel ya no pueden caer al infierno, pero sus castigos son intensos. Entonces van subiendo, y conforme van subiendo, cuando ya llegan acá, cuando ya es horizontal, empiezan aquí, como quien dice, en el último nivel, y dependiendo ahí en su juicio universal o particular y después va a ser el universal, dependiendo aquí donde lleguen de subir así, dependiendo ahí, si su vida ejemplar fue dichosa, entonces el Señor va a decir, te toca el nivel 2, te toca el nivel 3, te toca el nivel 4, te toca el nivel 5, te toca el nivel 6, te toca el nivel 7. Se cree y se dice que en el cielo hay 7 niveles, que significa el número 7 a nivel bíblico significa la perfección. Entonces te puede tocar cualquiera de esos niveles, pero esos niveles van a darte a ti lo que se le llama la visión beatífica. Vas a ver a Dios, vas a contemplar a Dios en toda su grandeza. Y la felicidad que vas a recibir de contemplar a Dios corresponderá a los actos buenos que hayas hecho, al estilo de vida que hayas hecho, pero al mismo tiempo esa felicidad será suficiente para gozarte en el Señor. De tal manera que entonces podríamos decir, Señor, no me importa que me mandes al último nivel, al número 7, pero desde ahí no me interesa ser un querubín, un serafín, no. Y entonces aquí viene algo interesante. Hay solamente 2 lugares, disculpen, hay 2 lugares que están por encima de los serafines, de los querubines, que son los más cerquísimas de Dios en el nivel 1, que corresponden a lo que mismo Jesús dijo. Señor, cuando fue la madre de Santiago y Juan, que le dijo, permite que uno se siente a tu izquierda y otro a tu derecha, Señor, en tu reino. El Señor le dijo, lo siento mucho, pero esos lugares ya tienen una reservación especial. Y se cree y se dice que esos lugares los ocupas nuestra Santísima Madre y San José. No hay más. O sea, esos son los que están, son los que miran a Dios así, cara a cara, así. Y entonces ellos son los primerísimos pero ya ni siquiera cuenta. Ese nivel no cuenta, es como si dijéramos, es el nivel 0, porque nadie los puede acompañar, solamente son ellos, y a partir de ellos, de donde está la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los 3 ahí en uno solo, al ladito de ellos está San José y la Santísima Virgen, y a partir de ahí empiezan los niveles. A partir de ellos. Así que si alguien dice, ay, me gustaría ser como la Virgen, no, pues con la pena. No te tocó. No. Pídele a Dios que al menos te toque estar en un nivel. No nos va a tocar, acuérdense, el primer nivelito. Esos que estaba cuando hablé justamente de los niveles, de que habían 9 niveles de los seres angélicos, pero todos ellos en el sentido estricto corresponden al primer nivel, que está como subdividido, por decirlo así, en 9 niveles. Pero bueno, si seguimos hablando de los niveles, nunca vamos a tocar los 7 sellos del Apocalipsis. Entonces, siguiente aspecto importante, el evangelista San Juan
en el Apocalipsis, va a utilizar muchas figuras simbólicas. Acuérdense de esto. Todo implica un símbolo. Cada expresión, cada palabra, cada evento es un símbolo. Representa algo. No es lo que dice, es lo que hay detrás de eso. Es lo que esto representa, ¿sí? Son figuras literarias, son figuras escatológicas, decía, de los últimos tiempos. Son figuras que nos van a recordar a nosotros la importancia, queridos hermanos y hermanas, de pensar. Entonces, por eso también vamos a hablar que en la Sagrada Escritura hay una especie de la así llamada la numerología sagrada, la numerología bíblica. Todos y cada uno de los números tiene un significado. Hay números importantes, hay números que son más importantes que otros. Hay números que son bendición, otros que son maldición. Y dentro de esos números vamos a nombrar que ya algunos pertenecen al punto de la perfección, algunos pertenecen al punto de la imperfección. Entonces, por eso vamos a hablar que el 6, por ejemplo, se le llama el número imperfecto, pero al mismo tiempo el 6 por sí mismo significa también el número, es el número del proyecto terminado. Es decir, Dios, que en su bondad infinita terminó todo su proyecto en 6 días y el séptimo descansó para contemplar su creación, pero no termina en el 6, sino realmente es el 7 que representa la perfección divina. Pero ya se hace el número imperfecto elevado a la tercera potencia cuando se habla del 6, 6, 6. Ay, ya hasta lo dibujé en esta. Ave María Purísima. Cuando ya se habla del 6, 6 en la Sagrada Escritura, entonces estamos hablando de que ya no nada más es el número de culminar algo, sino el número que corresponde al desagrado. Voy a poner un ejemplo. El número 6 sería como cuando tú terminas de hacer un proyecto y que lo observas de lejos y no estás a gusto. ¿Sí? Por eso el 6 en el sentido estricto, elevado a la tercera potencia en el número de la bestia que le llaman, ese número significa que es el desagrado del demonio de que no está contento con lo que Dios hizo. Entonces, mientras para Dios el 6 había sido terminé mi obra, me quedó súper padre, y al número 7 la contemplo y digo qué bueno soy. O sea, Dios dijo, yes, me la hice, ¿no? O sea, soy un Dios a todo dar, soy buenísima onda. Contemplé mi creación y no solamente dije qué bueno me quedó, sino qué buenísimo me quedó. Entonces, Dios contempla su obra, pero muchos de nosotros pudiéramos estar en el grado de esa cuestión de comportamiento errónea e imperfecta. Cuando contemplamos nuestra obra y la vemos y no nos gusta. Tengamos mucho cuidado. Tampoco se trata de que, hombre, qué bueno soy, hiciste la porquería más grande del mundo y ya, pues aplausos, besos y abrazos y me quedó bien. No, tampoco. Hay que ser honestos, pero tampoco hay que llegar al grado de que ¿cuántos de nosotros nos hemos encontrado con personas que son demasiado negativas? Tú te esfuerzas y dicen, ay, pero te faltó esto. ¿Sí? Por ejemplo, el otro día tuvimos un comentario, querido Adrián. Tuvimos un comentario en una de las misas. Yo estaba feliz, dichoso, la misa nos había quedado perfecta, así para la gloria de Dios, muy padre. Y entonces pues se me ocurre a mí así hacer un paneo con la cámara para mostrar en nuestro coro, que había cantado padricísimo, muy chido nuestro coro en una misa de domingo. Y entonces no faltó alguien que nos escribió en un comentario, pues todo quedó bien, pero no respetaron el distanciamiento social. Los miembros del coro estaban muy juntos. ¿Cómo le parece? O sea, esa persona está viviendo ¿en dónde? Dijimos, ¿en cuál aspecto? En el del 6-6. Para no decirle 666 de los tres. Sino porque entonces vemos las cosas y resaltamos lo peor de la situación. Entonces no.
Por esa razón, vamos a hablar de que en la Sagrada Escritura, especialmente en el Apocalipsis, los números son importantes. Y por eso decía, el número 6, no solamente, siempre cuando tú ves un número 6, luego a la cabeza se te viene el 666, pero acuérdense, también el 666 lo equivalen o lo dicen, lo atribuyen al anticristo. Y lo imaginamos como una sola persona, pero no, al final de cuentas, el anticristo en el sentido estricto, que es otra de las cosas que quisiera aclarar antes de todo, el anticristo es todo aquel individuo, persona, organización que está en contra de las enseñanzas cristianas, las enseñanzas cristológicas, las enseñanzas mesiánicas, las enseñanzas de Jesús. O sea, entonces tener mucho cuidado porque es fácil decir, es que anticristo va a ser un individuo que va a surgir y va... calma, porque en el sentido estricto las enseñanzas escatológicas, las enseñanzas bíblicas, en este sentido están hablando o se refieren principalmente a todo aquel que esté en contra de las enseñanzas de Cristo. Por ejemplo, nomás para mencionar un ejemplo local de nuestros tiempos, todas aquellas personas que están apoyando leyes contrarias a la moralidad establecida por Dios, desde las cuestiones del aborto, las cuestiones del matrimonio entre el mismo sexo, las cuestiones de la eutanasia, la pena de muerte, la venta y tráfico de órganos, etc. Todo ese tipo de comportamientos corresponden a lo que le llamamos, ¿cómo dijimos? Anticristo, ¿sí? Son anticristianos. Por lo tanto, entonces, tenemos nosotros que ver que todos y cada uno de los números son representativos. Entonces esperamos que no nos hayamos hecho bolas hasta este momento. No sé cómo va la gente, si te ha hecho algún comentario, alguna cosa, Adrián, pero esperamos que si les he hecho bolas, lo lamento muchísimo, pero es que así este tema está complicado. Entonces ahora sí ya nos vamos a ir directamente, queridos hermanos y hermanas, a esta cuestión de hablar justamente de los sellos. Pero antes de los sellos, solamente quiero hacer una pequeña introducción. Tengamos muchísimo cuidado por el manejo de estas informaciones, porque todo, absolutamente todo, nos quiere llevar al suplicio. Las personas deseamos con el corazón, fíjate, Adrián, que hay personas que piensan en el final de los tiempos y piensan mucho en las cosas de que que se va a acabar el mundo y quién sabe qué, pero ¿sabes qué es lo que me he dado cuenta? Que la gente piensa como que eso le va a suceder a los otros, a la otra gente, ¿sí? No a ti, o sea, hermanos, hermanas, si va a suceder algo, nos va a pasar a todos, ¿sí? Automáticamente a todos. O sea, si hay esta cuestión de la manifestación de la justicia divina, la justicia divina se manifiesta a todos. No nada más se van a manifestar. Pero entonces toda esa mentalidad de que va a haber terremotos, va a haber esto, va a haber lo otro, y como que la mayoría de las personas con las que yo he conversado este tipo de temas siempre lo ven como si le va a pasar a los demás, como que yo lo voy a observar, como que yo voy a estar acá en mi sala, en mi casa, viendo mi tele así en mi pantalla de 90 pulgadas y viendo a los demás sufrir y viendo a los demás caer, como si a mí no me va a pasar. Hermanos, hermanas, esta situación no es así. Entonces, por eso, hablando justamente ya de los sellos del Apocalipsis, los sellos del Apocalipsis tienen que ver con esta visión del término de las últimas cosas. Después de los sellos del Apocalipsis vienen las copas, vienen también los jinetes, etcétera. Cosas que no es que van a comenzar un evento después de los otros, ¿sí? Y las trompetas y que no sé qué. Entonces no, son tres maneras, los sellos, las trompetas, las copas, todo eso se refieren son tres maneras diferentes de explicar el final de los tiempos. San Juan tiene tres sueños diferentes, en una ve copas, en una ve jinetes, en una ve trompetas. Entonces, para que no pensemos
que como que ahora vienen las copas y ahora vienen los jinetes y ahora vienen las trompetas. No, están refiriéndose a lo mismo. Entonces vamos a ver. Entonces volvemos al punto. Por favor, me hacen la caridad. Vamos a ir leyendo poquito y explicando más los 7 sellos del Apocalipsis localizados en el capítulo 6 del Apocalipsis, versículo 1 y siguientes. Primero, son, como su nombre lo dice, 7 sellos. Dice la palabra de Dios, empezando desde el principio, ¿sí? Dice, vi aparecer un caballo blanco. Su jinete tenía un arco y recibió una corona y salió triunfante para seguir venciendo. ¿Qué es este? ¿Qué significa este primer sello? O sea, alguien abre este sello, lo rompe, y por eso vamos a decir que el único que rompe estos sellos, dice, tú eres el único digno de romper los sellos, refiriéndose a Jesucristo. Entonces, estos 7 sellos van a equivaler o equivalen justamente a eventos históricos que van a suscitarse o darse de una manera, por decirlo de alguna manera, gradual. No se van a dar todos al mismo tiempo, no se van a dar todos de una manera, y tampoco es que seguidos uno del otro. Son eventos históricos. Entonces, la versión más, la información más adecuada que yo pude haber encontrado, que me ayudó más a entender un poquito de estos, la voy a explicar ahora. Entonces, hay quien atribuye que este caballo blanco, este jinete, se refiere a nuestro Señor Jesucristo, que triunfó y que vino y que no sé qué. Pero hay muchas interpretaciones, pero realmente lo que la iglesia dice, que es un tiempo de guerra, donde las personas realmente vamos a estar envueltas en estado violento, ¿sí? Y entonces, dentro de esas guerras, habrá una persona que saldrá triunfante. Y entonces, obviamente, en ese estado de guerra puede ser cualquiera. Entonces, todos y cada uno de los sellos del Apocalipsis no son eventos totalmente uno para todo el mundo, sino son eventos que se van a suscitar en cada lugar, en cada país, en cada región, incluso hasta en cada casa. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que son eventos que pueden suceder en tu propia familia, ¿sí? Cuando hay una guerra de entre todos contra todos, y entonces uno de la familia es el que sale siendo triunfante, uno de la familia es el que sale siendo el guerrero que recibe este arco, ¿sí? Esta corona, y sale triunfante, en el sentido de que es el más justo, es la persona que tiene la manera más correcta de actuar. Entonces, en el primer caso, estamos hablando de que dice, vi aparecer un caballo blanco. El blanco, acuérdense, siempre vamos a expresarnos que el color blanco habla de la pureza, de la limpieza, habla también de la cuestión de lavar, de limpiar, de quitar con el agua esa cuestión impura, esa cuestión de suciedad, esa cuestión que está ahí causándonos dificultades. En ese sentido, también a nivel sacramental, hablando, vi aparecer el caballo blanco, refiriéndose para nosotros principalmente, queridos hermanos, al sacramento del bautismo, ¿sí? Entonces, son muchas explicaciones, pero espero que de verdad no los haga bolas, pero voy a tratar de ser muy, muy simple. Entonces, decía al principio, en el primer sello aparece este hombre guerrero, aparece en esta cuestión, pero es el que vence, es el que logra establecer la paz, es el que logra el triunfo, ¿sí?
y para seguir venciendo. Entonces, nada más voy a dar el ejemplo del bautismo. En el bautismo aparece este guerrero en nuestras vidas, ¿sí? Este guerrero, ¿quién es el guerrero? Es el Espíritu de Dios, que en nosotros viene a purificarnos, viene a limpiarnos, viene a sacar totalmente el estado de pecaminosidad que teníamos antes. ¿Cuál era el pecado? Pecado original. Entonces, por supuesto, viene esta cuestión importantísima, ¿sí? ¿Y qué dice? Recibió la corona. ¿Cuál es la corona? Nosotros, acuérdense, algo hermosísimo que sucede cuando nos bautizan. El ponernos el santo crisma, el sacerdote nos pone santo crisma, nos da la corona de la victoria. Hemos sido victoriosos, hemos dejado el pecado atrás y nos da el arco. ¿Cuál es el arco para nosotros? Nos da la fe, nos da la esperanza, nos da la caridad. Hay 3 partes en el arco, acuérdense. Una es la flecha, la otra es el arco mismo y la otra es la cuerda de tensión. ¿Cómo se le llama a esta que va en la mitad? ¿Cómo se le dice? Pues la cuerda de tensión. Entonces, eso es por eso dice, se le dio el arco. A nosotros en el día de nuestro bautismo se nos dan esas 3 virtudes principales: la fe, la esperanza y la caridad. Explicaré. ¿Cuál dice qué cosa representa qué cosa? El arco representa la esperanza, ¿sí? Porque es el más fuerte, es el más poderoso. Después, la flecha representa justamente la fe, porque la fe tiene su objetivo. Y la liga o el lazo que tensa representa la caridad, porque la caridad tiene que ser aquella con la que el arco trabaja y con la que la fe trabaja. Es decir, conforme se extiende, se hace grande la caridad, entonces nuestra esperanza y nuestra fe tendrán su efecto. Entonces, por lo menos ahí vamos a ver. Fíjense bien, no estamos hablando nada más, o no representa una cuestión solamente de fin de los tiempos, no representa una cuestión de fatalismo, sino también de triunfo. Al menos el primer sello del Apocalipsis, ¿sí? Todo pleito, toda guerra, pero siempre en esa guerra habrá alguien definitivamente que salga vencedor, ¿sí? Entonces, esta guerra hace este caballo blanco, que es el primer color, este caballo, entonces al principio todos nosotros quedamos a nivel espiritual, quedamos todos preparados, listos, estamos limpiecitos, estamos bien sanitos, pero después en el transcurrir de nuestra vida, en el transcurrir de la historia, viene el segundo sello. ¿Cuál es el segundo sello? Nos ubicamos en Apocalipsis 6:4. Dice: vi aparecer otro caballo rojo con fuego. Su jinete recibió el poder de desterrar la paz de la tierra para que los hombres se mataran entre sí, y se le dio una gran espada. Siguiente aspecto. Este otro es otro evento histórico. Viene a aparecer un caballo rojo, el caballo del fuego, el caballo que justamente dice que el que viene a establecer, este jinete viene a establecer la discordia, viene a establecer la guerra, viene a meter cizaña para que toda la gente se mate entre sí. Y se le dio una espada, y esta espada justamente es para defenderse, para protegerse, porque al final de cuentas el que mete discordia también tiene que defenderse. Esa es la parte también que se refiere principalmente a las guerras entre los países, entre los gobiernos, entre las familias, entre las personas. Alguien viene a meter discordia. ¿Por qué? ¿Por qué empieza todo pleito? ¿Por qué empieza todo estado de desánimo? ¿Por qué empieza? Siempre por una discordia. Porque este sello, este jinete rojo, viene a meter la discordia en nuestras vidas. La cuestión de nosotros, entendida desde la perspectiva de sacramental, vamos a entender que este segundo sello
del Apocalipsis se refiere a nuestro sacramento de la confirmación. ¿La confirmación cuál es? Entonces nos viene a nosotros a convertir en guerreros. Nos viene a nosotros a convertir en guerreros de nuestra fe, soldados que vamos a defender nuestra fe. Y por supuesto, en muchos ambientes donde haya maldad, el soldado guerrero va a llegar a meter, si le queremos llamar así, la discordia, pero para denunciar la maldad. Entonces, fíjense, es algo interesante. En esta parte dice así: recibió el poder de desterrar la paz de la tierra para que los hombres se mataran entre sí, y se le dio una gran espada, ¿sí? Entonces, nosotros en el día de nuestra confirmación nos convertimos en guerreros de la iglesia. Pero no quiero abarcar mucho esa parte porque tampoco quiero confundirlos. Pero el que defiende también las cosas de Dios siempre va a ser signo de contradicción. El que defiende las cosas de Dios siempre va a meter también, como dicen ellos, la discordia. Por ejemplo, si en un momento estamos todos muy alegres, muy contentos, disfrutando, comiendo, bailando, y entonces llega alguien, un guerrero de Cristo, y va a decir, eso no está correcto. Va a quitar, entre comillas, la paz en la que estaban viviendo para que haya guerra. Pero esta guerra de la que estamos hablando, queridos hermanos y hermanas, es una guerra santa. Acuérdense de eso. Entonces también el segundo sello que lo estableció Dios es para que el mundo entienda que está viviendo mal. Y por eso manda este guerrero en este caballo rojo, para que en donde haya una falsa paz sea destruida, donde haya una falsa concordia sea destruida. Y entonces este caballo rojo también va a traer la guerra a nivel humano, a nivel social. Este caballo rojo representa la sangre derramada, ¿sí? A espada. Va a representar todos esos pleitos, todas esas guerras, todas esas discordias, todas esas esos eventos de desacuerdos entre los países, y donde incluso, como dice la Sagrada Escritura, chorreará sangre, correrá sangre. Lo que significa entonces para nosotros, queridos hermanos y hermanas, que no hay purificación sin sufrimiento. Por lo tanto, entonces este segundo sello, este caballo rojo, tiene que venir a purificar la tierra, a matar a los que tengan que matar y eliminar a los que tengan que eliminar. Así que si nos toca Adriancito, nos tocó. Ni modo. Pero vuelvo a decir, pero a nivel espiritual, fíjense qué maravilla. Recibir en el Santísimo Sacramento de la confirmación esa capacidad de ser el que defienda la fe, el que defienda la iglesia, y que va a ir con la espada triunfante para destruir el mundo que el demonio haya hecho. Donde él ha sembrado falsa concordia, meter la discordia. Donde él haya sembrado la falsa paz, meter la guerra. ¿Sí? Porque se le llama entonces la guerra santa. Entonces estamos llamados a eso. Entonces ver que no nada más está hablando el Apocalipsis, por eso se lo estoy explicando de las dos maneras. Uno, lo que representa en las guerras y demás humanas hablando, pero también la parte espiritual. ¿Sí? Seguimos con el tercer sello del Apocalipsis. Dice la palabra de Dios: vi aparecer un caballo negro. Su jinete tenía una balanza en la mano, y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: se vende una ración de trigo por 1 denario y 3 raciones de cebada por 1 denario. No eches a perder el aceite y el vino. El caballo negro es el símbolo del luto y de la muerte. Fíjense nada más. Es el símbolo del luto y de la muerte. El resultado de la guerra del Apocalipsis es amplia, es brutal. Es que la economía se hunde, se destruye.
El hambre empieza a sacudir las grandes ciudades. Sin embargo, por alguna razón misteriosa, el aceite y el vino no se volverán extremadamente caros. Entonces, si analizamos este tercer sello desde la perspectiva humana, estamos diciendo que ahorita precisamente, Adrián, estamos viviendo en ese sello, ¿sí? Estamos viviendo en el momento en el que el jinete negro está atacando nuestra economía, ¿sí? La economía mundial está en un estado de desgracia. La economía mundial está tambaleándose. Por eso viene esta cuestión de que dice, se vende una ración de trigo por 1 denario, 3 raciones de cebada por 1 denario. En otras palabras, los productos se venden exorbitantemente caros. Y vamos a ver que hay regiones en el mundo, ¿sí?, donde ya no consigues tú un simple dulce, por decirlo así, en $1. Ya es carísimo. Cosas que antes no costaban nada, empiezan a costar carísimo. Lo que decimos, por ejemplo, en algunos países que antes nos costaba, por decirlo en México, $1,000 hacer la canasta básica semanal. Hoy $1,000 no nos alcanza ni para media canasta básica. Ya ni para el cuarto. Entonces, ¿qué significa eso? Que el jinete, el tercer sello, viene también a tener una cuestión. Por eso fíjense lo que dice. Su jinete tenía una balanza en la mano. ¿Qué quiere decir eso? Esa expresión es muy bonita, porque el Señor en su bondad infinita, cuando vea que en esa balanza están incrementándose los pobres por un lado y los ricos por otro, que los ricos son poquitos, pero pesan más. Y los pobres son muchísimos, pero pesan menos. Es como dicen, que pesa más, ¿verdad? En el sentido estricto. 3 metros cúbicos de algodón o 1 kilo de fierro. ¿Qué pesa más? 3 metros cúbicos de algodón y 1 kilo de fierro. ¿Qué pesa más? El fierro. ¿Qué se ve más ostentoso, más grande? El algodón, porque se ve una bolota grandotota, pero no pesa nada. Solamente se le mide el diámetro, no el peso. 3 metros cúbicos. Entonces, pero el fierro se ve un puñito así, pero pesa más. Así es la economía en el mundo. Nosotros, la mayoría, somos el algodón y los ricos son el fierro. Entonces, la balanza de este guerrero, él le está diciendo, eso no es normal. Esta no es la justicia de Dios. Entonces, por eso tiene que desbalancear la cosa, sacudir la balanza, para que el que es rico, de alguna manera, bueno, no de alguna manera, así será, el rico entonces perderá, ¿sí? En detrimento, por supuesto, del bienestar del pobre, ¿sí? Entonces, obviamente, el Señor, que es justo, tarde o temprano, al que ha acumulado riquezas mal habidas, se las va a quitar para que sean repartidas equitativamente con los demás. Entonces, por eso dice tengamos mucho cuidado. Entonces, fíjense, nosotros en este momento ya hemos pasado por las guerras, por las discordias, por la paz, por todo eso. Y ahorita venimos si vemos de una manera histórica, en este tiempo en el que estamos en el tiempo del tercer sello del Apocalipsis. El caballo negro está entre nosotros, destruyendo cabezas, desbalanceando, quitando la seguridad que les daban algunos países, sus economías, sus ventas. Los grandes ricos están perdiendo muchísimo. El petróleo mismo, que en algún momento fue considerado el oro negro, ahorita no vale ni nada, vale menos que ahorita ni regalado lo quiere nadie, ¿verdad? Entonces vamos a ver, Adrián, que ahora vamos a ver la parte del análisis sacramental. Hemos tenido bautismo, confirmación, y ahorita nos viene algo bien importante, la reconciliación. Este sello del Apocalipsis, el tercero, el caballo negro, se refiere justamente, querido Adrián, se refiere al
sacramento de la reconciliación. Fíjate, qué bonito. Él tenía una balanza. Dios tiene la balanza en su mano. Tus cosas buenas y tus cosas malas. En las cosas buenas, Dios te las va a vender carísimas. ¿Sí? Las malas tienes muchas. Pero lo bueno, vas a tener que hacer muchas obras. Por eso dice, se van a vender cosas exageradamente caras. Porque la salvación no es fácil, hermano. La salvación no se te va a dar de, ay, no, pues no importa, como dicen los protestantes, ¿verdad? No importa lo que hayas hecho, yo te amo, yo morí en la cruz, derramé mi sangre por ti y ya te salvaste. No funciona así. Dios es justo, tiene la balanza en sus manos. ¿Cómo están tus pecados? ¿Cómo están tus obras? Entonces, si quieres que tu balanza de obras tenga que incrementarse, vas a tener que esforzarte de más todavía. No tienes que... Entonces, esa cuestión, se vende una ración de trigo por un denario, o sea, finalmente vas a saber el valor de las cosas. Mi salvación tiene un valor, mi misericordia tiene un valor, mi compasión tiene un valor y te tienes que esforzar. Ni modo, no nos gusta. Yo te lo puedo decir honestamente, de verdad. No vas a encontrar o no van a encontrar a muchos que hablen de los 7 sellos haciendo la comparación con los 7 sacramentos. No los vas a encontrar tan fácil porque es complicado, ¿sí? Pero bueno, por eso quise hablar de las dos cosas, de la parte de historia y la parte sacramental. Pero en este caso después dice, y no toques el aceite y el vino. ¿Qué representan esos en nuestra vida espiritual? El sabor, la alegría. En otras palabras, Dios no te va a quitar la alegría. O sea, cuando tú te reconcilias con Dios en el sacramento de la reconciliación, válgame la redundancia, ¿qué te queda? La alegría, el sabor, el entusiasmo, el gozo. ¿Por qué? Porque te has reconciliado. Por eso todo tendrás que trabajar por él, pero la alegría, el gozo y el entusiasmo te lo regala Dios. O sea, eso es gratis. Lo demuestras, lo vives, ¿sí? Entonces, mis queridos hermanos, en el tercer sello estamos hablando de este caballo negro, ¿sí? Este caballo negro que viene a destruir las economías del mundo. Gracias a Dios. Bendito sea Dios. ¿Por qué? Porque fíjate lo que va a pasar. Ahorita que estamos en esto tan bellísimamente planeado y permitido por Dios, espero que sea planeado y permitido por Dios. Que planeado y permitido por Dios, sí, pero planeado. Cuando resurjamos en este mundo otra vez a las economías, hermano, muchas tenemos que empezar de cero. Nuestros trabajos, la gente va a empezar a ocuparse otra vez. Porque vamos a necesitar personas para reparar, para construir, para volver a levantar. Entonces, nuestro Señor en su sabiduría infinita está diciéndote, era tiempo de ponerte un alto porque te estabas yendo muy en tu balanza, estabas solamente teniendo cosas mundanas, y en las cosas de Dios estabas en cero. Y antes de que mi caballo del juicio llegara a tu vida, preferí mejor sacudirte para que empieces de nuevo, ¿sí? Entonces la sabiduría divina, y eso es lo que sucede en el sacramento de la reconciliación. Dios nos da en el sacramento de la reconciliación esta sacudida para que nosotros nos sacudamos y empecemos otra vez de cero. Entonces, queridos hermanos, el resultado de la guerra del Apocalipsis, como les digo, es brutal. Cuando tú vas a tener que darte cuenta que hay cosas que te van a costar más. ¿Por qué? Porque las vamos a valorar. Vas a valorar más y más lo que tienes. Entonces yo creo que ya vamos a terminar, ¿verdad? No hicimos pausa, pero no sé si todavía me alcance a ver el cuarto. Ya no me va a alcanzar a ver el cuarto sello. Yo creo que lo vamos a dejar en suspenso para la próxima semana. Pero sí quisiera que habláramos nada más para introducirlo, ¿verdad? Pero en el cuarto sello dice, vi aparecer un caballo grisáceo, amarillento, ¿sí? Pálido. Su jinete se llamaba Muerte, y el abismo de la muerte lo seguía.
recibió poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar por medio de la espada, de hambre, de peste y de las fieras salvajes. Este cuarto jinete, entonces, este cuarto sello habla de este cuarto jinete que representa la muerte. Y una muerte que viene a ser una depuración social por la cuestión por todos los medios para depurarnos, a través de la guerra, a través del hambre, a través de la peste, a través de las fieras, pudiéramos decir ahorita, a través de las pandemias, de las epidemias, ¿sí? Entonces, hermanos, estuviéramos también nosotros, por eso les he dicho desde el principio, los 7 sellos del Apocalipsis no es que se van a dar como del 1 de mayo del 2000 al 2027 viene el uno, del 2027 al 2030 viene el otro. No, los sellos del Apocalipsis se pueden mezclar incluso entre ellos, ¿sí? Puede ver que ahora estamos sufriendo la peste, la epidemia y estamos en el cuarto sello. Pero puede ser también que al mismo tiempo que estamos en el cuarto sello, estamos viviendo el tercer sello de la cuestión del desquebrajamiento de la economía mundial. Estamos viviendo el segundo sello que tiene que ver justamente en esta cuestión de la discordia de las guerras, ¿sí? Entonces, y también estamos viviendo el primer sello. Entonces podemos estar viviendo absolutamente al mismo tiempo todos y cada uno de los sellos del Apocalipsis. Entonces, no hay que esperar eventos graduales o históricos o temporales de primero esto, después lo otro. No, en la sabiduría divina podemos nosotros estar viviendo, como lo diré la próxima semana, si Dios nos concede la gracia, podemos estar viviendo todos al mismo tiempo. Entonces hay que cuidarse. Y acuérdense de eso, no va a sucederle a los demás, no a los otros. No vas a estar tú como contemplante, observante, sino como espectador, sino nos va a suceder a todos, nos sucede a todos. Y si no, hay que preguntar a las personas cómo estás enfrentando tu guerra, tu discordia, tu falta de paz, tus obras de caridad. Entonces, guerreros y guerreras, vamos a echarle ganas, porque nosotros también somos responsables de ser los representantes de cada uno de estos sellos en nuestro entorno, en nuestra familia, en nuestra sociedad y en este mundo. El Señor Dios Todopoderoso me les bendiga, me les proteja y ojalá que pues no los haya hecho muchas bolas, y si los he hecho muchas bolas, pues perdónenme, por favor, háganme la caridad, pero en la próxima semana seguiremos hablando más profundamente sobre el resto de los sellos del Apocalipsis. Claro que a lo mejor ustedes esperarían que yo hubiera hablado de cosas así como hablan a veces de destrucciones, muertes y cosas así. Van a decir, no pensé que fuera tanto, entonces ya no lo quiero ver. Pues bueno, no estamos aquí para hacer show de ser fatalistas y querer matar a todo el mundo, sino las cosas como nos la presenta Dios y su iglesia. Entonces, que tengan un excelente día, de verdad, se los agradezco que estén aquí con nosotros, pero la próxima semana sí nos toca de verdad hablar de cosas mucho más tangibles, más cosas que tú puedes observar en tu familia. Entonces, los otros 4 sellos del Apocalipsis, vividos desde la perspectiva cristiana, católica, como lo somos nosotros, nos vamos a dar cuenta de que ya muchos estamos viviendo en esas circunstancias y no nos hemos dado cuenta. Entonces, que tengan un excelente día, una excelente semana, y no se les olvide seguir apoyándonos a nuestra estación Virgen de Guadalupe Radio. Nos encomendamos a su oración. Seguimos con un proyecto enorme aquí en nuestra estación. Está viéndose un poquito que se están dando las cosas para que se cumpla lo que desea nuestro corazón, pero de todas maneras, queridos hermanos y hermanas, necesitamos su ayuda. Por favor, también los invito a que sigan colaborando con sus respectivas parroquias, sus respectivas iglesias, sus respectivos obispos, sacerdotes, para que ustedes puedan seguir en sintonía con nosotros. Recen para que pronto se abran nuestras iglesias a las celebraciones públicas como las solíamos tener,
para que volvamos a disfrutar de la Eucaristía. Conviértanse pues en mensajeros eucarísticos, mensajeros del amor, y que el Señor los bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando aparezca Cristo, vida nuestra, entonces también vosotros apareceréis gloriosos con Él. Virgen de Guadalupe Radio, 1380 AM.